Continuamos con la presentación, una nueva visión latinoamericana después de la caída de los commodities, a cargo del doctor José Darío Uribe, presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR, organización financiera que integra Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, el cual forma parte del Sistema Andino de Integración. Hasta el mes de marzo de 2017 se desempeñó como gerente general del Banco de la República de Colombia, cargo que ocupó por 12 años. Bienvenido, doctor Uribe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Julián Domínguez por invitarme a estar aquí con ustedes en el día de hoy. Realmente es un placer estar en Cartagena y un placer estar con ustedes en un seminario sobre los desafíos para impulsar el crecimiento. El tema que definimos con el doctor Julián es hablar de commodities. Parece extraño un poco cuando uno mira el programa y que hemos hablado acá de liderazgo, y se va a hablar de corrupción, se va a hablar de muchas cosas, hablar de commodities. Pero voy a tratar de que de alguna manera se vea un vínculo con el resto de temas y básicamente y fundamentalmente con el título del seminario sobre desafíos para impulsar el crecimiento económico. ¿Por qué es relevante en este seminario? Pues es relevante porque, y de alguna manera en la presentación anterior Sergio Clavijo se puede derivar de las afirmaciones de Sergio Clavijo, los periodos de auge y los periodos de caídas en el crecimiento en América Latina han estado casi siempre o siempre asociadas a ciclos en precios de commodities. Y los commodities han sido en algunos momentos una bendición y en algunas partes en el mundo una bendición y en otras partes han sido una maldición. Hay una enorme literatura con eso de por qué en algunos lados los commodities son una bendición y en otros son una maldición. La conclusión fundamental de ese tipo de análisis históricos y económicos es que todo depende de las instituciones. Las instituciones son el eje fundamental, el determinante fundamental, en últimas, el más profundo determinante del crecimiento económico. Así que si quisiera resumir en una frase cuál es el mensaje central de mis comentarios acá, que van a ser muy rápidamente, es que el punto central, el desafío fundamental para impulsar el crecimiento es tener buenas instituciones económicas y buenas instituciones políticas. Significa instituciones que sean pro crecimiento, pro innovación. Y ese es básicamente el mensaje central que quiero traer en el día de hoy. Voy a comenzar haciendo una revisión muy breve sobre el pasado reciente de los commodities y qué puede esperar uno del futuro de los commodities. Este siglo ha sido muy movido en toda la región y en el mundo entero por los precios de los commodities. Y esos precios de los commodities tienen unos patrones que parecen claramente determinados. Patrones que están dados inicialmente porque en algunos momentos comienza a aumentar fuertemente la demanda por commodities. En lo que va de este siglo, en los primeros años de este siglo, lo vimos un aumento muy grande en la demanda de commodities proveniente de las economías emergentes y muy particularmente en China, debido al proceso de industrialización y de urbanización. Si uno piensa en industria y piensa en ciudades, inmediatamente ve que son enormemente consumidoras de commodities. Pensemos en el edificio acá del Hotel Hilton y por todos lados estamos rodeados de commodities. Entonces, si estamos en un proceso acelerado de urbanización, es un proceso acelerado también de demanda, de aumento de demanda de los commodities y que tienen un efecto sobre los precios. Ahora, esos mayores precios estimulan la oferta. Como suben los precios de commodities, sube el retorno a producir commodities y por lo tanto viene un aumento de la oferta. Y al mismo tiempo estimulan la inversión en los commodities. Lo vimos aquí en Colombia, por ejemplo, aumentos muy fuertes en la inversión para producir petróleo.
lo vimos en Perú y en Chile, inversiones muy fuertes para producir cobre, etcétera. En todas partes viene con un aumento en la inversión. Y hay un elemento central en todo esto que es el cambio técnico. El cambio técnico está siempre, parece que está siempre. Muchas veces se piensa que en los commodities no hay mayor cambio técnico. Eso es totalmente equivocado. El cambio técnico en los commodities es enorme. Y parte de lo que voy a decir ahora, relacionado con un producto que es de importancia para Colombia y otros países de la región, es lo que pasó en el sector petrolero. Entonces viene aumento de precios, aumento de demanda, aumentan precios, viene una mayor oferta y permanentemente hay esfuerzos por mejorar la tecnología, bajar costos, aumentar producción. La inversión en estos sectores toma años, pero el producto generado y la misma tendencia que tiende a estabilizarse la demanda le van poniendo un freno a los mismos precios. Y con menores precios y menor retorno, entonces menor producción y menor inversión. Y esos menores precios estimulan la demanda y la inversión y vuelve y comienza todo el ciclo. Entonces, cuando uno lo mira así, hay un patrón que es claramente definido. Y que lo que pasó en este siglo, repito, lo refleja claramente un aumento muy grande de la demanda, especialmente de China, algo de India y también de otros países, en otros países emergentes, que vienen acompañados de un aumento en los precios de los commodities. Entonces, países con recursos naturales como los nuestros, para producir esos commodities, comienzan a producirlos, a generar una mayor producción, a beneficiarse, a tener precios de sus exportaciones más altos que los de sus importaciones. Eso es lo mismo que hay transferencia de ingresos del resto del mundo hacia los países y comienzan a mostrar un auge. Lo veíamos ahí en el gráfico de Sergio, pues habla solamente de Colombia, pero lo mismo ocurre en muchos otros países productores de commodities que durante los años 2004, año 2014, 2013, dependiendo del país, 2012 en algunos, tuvieron un crecimiento más alto de lo que venían creciendo en otras partes, muchos de ellos asociados a ese efecto ingreso positivo por el aumento en los precios de los commodities. ¿Qué pasa? Y ahí es donde viene ya cuando uno piensa en términos del futuro, en términos, el esquema que acabo de decir de cómo van los precios de los commodities tienden a subir y después a bajar, pareciera que fuera predecible lo que pasa con los precios de los commodities, pero efectivamente no es así. Los ciclos de precios que parecen producibles no lo son, básicamente ¿por qué? Por el cambio técnico. Lo vimos en el pasado, en los años, hace unas décadas, por ejemplo, la fibra óptica redujo con fuerza enorme, con enorme impacto, por ejemplo, en la demanda de cobre. Se decía en los años 70 que el cobre se iba a acabar, que la forma como se estaba consumiendo el cobre, a finales del siglo XX no iba a haber cobre. Y efectivamente hay cobre y mucho cobre. Y uno de los puntos es que la fibra óptica va generando una sustitución y una disminución de la demanda de cobre. La misma fotografía digital, por ejemplo, tuvo un impacto enorme sobre la demanda de plata y de platino. Entonces, esos son simplemente dos ejemplos. Y recientemente, con impacto, por ejemplo, en algunos países de la región y, por supuesto, en Colombia, el cambio técnico en la producción y en la extracción de petróleo han tenido un impacto enorme en sus precios. Ese cambio técnico, entonces, es lo que lo hace, por un lado, es muy dinámico, mucho más, repito, de lo que uno piensa, y al mismo tiempo hace impredecible los precios de los commodities. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con América Latina? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para América Latina? América Latina tiene una dotación de factores de recursos naturales relativamente diversificada y de alguna manera se beneficia de manera desigual dependiendo de cómo se van moviendo los precios de los commodities en el tiempo. Tal vez antes de esto se me olvidaba decir que lo que hemos visto con el cambio técnico reciente, especialmente en la industria petrolera, y lo que ha pasado con un menor crecimiento de la economía china, a pesar de que está creciendo a tasas muy altas,
crece de todas formas a tasas muy inferiores a las que crecía en años anteriores. Hay una disminución en la demanda, en el crecimiento de la demanda de los commodities y unos menores precios en los commodities, pero al mismo tiempo es un hecho que en la medida que van aumentando el ingreso en países emergentes, en el caso de China, en el caso de India, en otros países de Asia, etcétera, hay una mayor demanda por productos agrícolas, una mayor sustitución, no sustitución, una mayor entrada, por ejemplo, a consumo proteínico, y ese consumo proteínico a su vez va generando una mayor demanda por insumos agrícolas, por fertilizantes, por alimentos para animales, por semillas, etcétera, y tiene un impacto positivo sobre los precios y sobre la demanda y sobre los precios de los productos agrícolas. Tenemos así entonces una situación en la que, en síntesis, lo que quiero anotar es muy difícil uno poder saber para dónde van los commodities. Lo que sí puede saber es que los commodities siempre van a ser importantes porque son un insumo de producción, metales, minerales, energía, son un insumo fundamental para la producción, y que hay un tipo de commodities que es los llamados commodities suaves, como son todo lo de alimentos y todo lo que tiene ahí, que muy probablemente tiene un futuro de alta demanda por un periodo prolongado de tiempo. Y en América Latina, como decía, estamos en una zona, en una región con diferentes dotaciones de recursos naturales y de alguna manera puede hacer uso de estas tendencias por el lado de la demanda de commodities que tienen, de la demanda de productos agrícolas, los cuales tienen un potencial de crecimiento grande. Esto, mensaje desde el punto de vista empresarial, lo pondría el hecho siempre, el futuro es incierto y los commodities no es la excepción. Se toca siempre planear con la información existente y tratar de ver cuáles son las tendencias hacia el futuro. Eso debe ser una tarea tanto del sector público como del sector privado. Y la importancia para ser flexibles, la importancia para que las economías sean flexibles, para que puedan asignar recursos, por ejemplo, capital y trabajo, se puedan mover de un sector hacia otro en la medida que así vayan recibiendo las señales de precios. Con esto como base para la región, quisiera entonces hablar un poco de la relación ya de largo plazo entre los commodities y el desarrollo y el crecimiento de los países. Y lo primero es anotar que los países de la región siempre han sido dependientes de commodities. Lo fueron durante la colonia, lo son hoy y muy probablemente lo van a hacer en el futuro. O sea, siempre vamos a tener, o al menos por un futuro razonable de mirar hacia adelante, vamos a tener importancia en los commodities. Siguen y seguirán siendo importantes en el futuro. Y repito, seguirán siendo porque son insumos de producción, son insumos para producir. No solamente hay capital, hay trabajo, también se usan recursos naturales en la producción y son, a su vez, elementos centrales en el consumo. Y en particular todo lo que tiene que ver con alimentos, agricultura, sector pecuario, etcétera, maderas, etcétera, todo eso tiene que ver con el consumo. Y algunos países en el pasado se desarrollaron a través de commodities. Los ejemplos más claros son Estados Unidos, Canadá y Australia, que se desarrollaron en el siglo XIX a punta de commodities. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pues obviamente eran países con un recurso natural abundante, la tierra, pero no solamente fue explotar la tierra, sino que eso todo vino acompañado de una mayor inmigración, de unas instituciones que se fueron trayendo, en algunos casos de Inglaterra y otras partes del mundo, mayor capital humano. Esas instituciones que se trajeron eran instituciones productivas, no instituciones extractivas de rentas, desarrollo financiero e infraestructura. Lo que logran entonces es, el impulso viene de la producción de commodities y esa producción de commodities se va
metiendo, se va intrincando con una serie de cosas como el desarrollo financiero, como el desarrollo de la infraestructura, como toda la parte del transporte, con el desarrollo mismo del capital humano y muy importantemente también con el desarrollo mismo de las instituciones. Esos ejemplos son del siglo XIX, pero vamos más cerca. Más cerca es en los últimos 40 años. Desarrollo enorme a través de commodities. El ejemplo clásico es Noruega. Todo a punta básicamente de petróleo. Lo logran. Y algunos países, pero eso no sirven para mayor enseñanza por la abundancia que tienen de recursos naturales, son los países petroleros del Golfo Pérsico. Sin embargo, como decía al principio, para algunos países pareciera que la abundancia de recursos naturales y el hecho de tener su estructura productiva basada en commodities es una maldición. ¿Y por qué es esto? Básicamente se analizan tres tipos de factores de por qué los commodities no terminan siendo una fuente de desarrollo, de progreso sostenido en muchos de los países. La primera es un exceso de consumo durante las bonanzas de precios. El aumento de los precios de los commodities aumenta el ingreso y ese aumento del ingreso da una mayor capacidad de gasto. Pero en muchas ocasiones, en muchos países, han aprovechado ese aumento del ingreso para gastar fuertemente. Incluso el crecimiento del gasto ha sido tan grande que han venido acompañados, a pesar de estar recibiendo un mayor ingreso del resto del mundo en la medida que venden más caros sus productos, ese mayor ingreso ha venido acompañado de aumentos fuertes en los niveles de endeudamiento. Y esos niveles de endeudamiento y esos niveles de gasto posteriormente reciben el choque de que, como veíamos al principio, siempre los ciclos de los precios de los commodities son claros. Periodo de auge siempre, sin excepción, el periodo de auge viene con una caída posterior. Entonces los que no ahorraron en el momento del auge entran en enormes dificultades, con enormes desequilibrios por ese exceso de gasto, y eso les tumba el ahorro, les tumba la inversión, les tumba el crecimiento y les genera problemas de largo plazo. Ese es una primera razón por la cual los precios de los commodities, los ciclos de precios de los commodities, en particular en los boom, pueden posteriormente no lograr lanzar el país hacia un estado más avanzado de desarrollo. El segundo es el más conocido por todos ustedes, es la teoría de la enfermedad holandesa. La teoría de la enfermedad holandesa es que viene el periodo de auge del commodity, se revalúa la tasa de cambio, se fortalece la moneda local y eso hace perder competitividad a otros sectores, particularmente la industria, o si el commodity es, por ejemplo, un mineral o un factor energético, la misma agricultura comienza a tener efectos negativos y va generando procesos de desindustrialización y procesos de deterioro hacia otros sectores. Usualmente eso ocurre en la medida que no hay encadenamientos en el periodo de auge del commodity o de los commodities que exporta el país, no se logran encadenamientos, lo que llaman encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás es que el commodity no use insumos nacionales y por lo tanto no jalone otros sectores productivos, y hacia adelante es que ese commodity no sirva para producir otros bienes y por lo tanto terminan siendo como situaciones de enclave metidos en los países que no vienen acompañados ese boom del commodity, de los commodities en particular, con la creación de más actividad, de más diversificación productiva en el país. El tercero y el menos tal vez menos conocido y el más importante ya para terminar, tiene que ver con la política. Sabemos que en esa situación donde hay fuertes fluctuaciones en los precios del commodity, las políticas públicas de ahorro, de inversión eficiente, por supuesto, ayudan al crecimiento. Pero puede ser que la misma presencia de los recursos naturales termine generando deterioro en la calidad de las políticas públicas
y de las instituciones, y eso mismo se convierta en un lastre de crecimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando se da una sobreexpansión con los ingresos que se tienen en el boom, se da una sobreexpansión del gobierno. El gobierno recibe ingresos y por lo tanto comienza a gastar fuertemente. Y uno ve como en algunos casos, algunos países crecen enormemente el tamaño del Estado durante el periodo del commodity. Y por otro lado, el gobierno recibe más ingresos y comienza entonces a generarse toda una pugna distributiva por esos ingresos, por captar las rentas de esos ingresos. Pugna distributiva que puede ser con elementos pacíficos o con elementos violentos. Lo vemos experiencias en África, por ejemplo, de guerras, etcétera, en la lucha por los ingresos extras que se generan a partir de los commodities. Y como el mismo país tiene recursos para distribuir, esa lucha por los recursos y por el control de gobierno para asignarlo a intereses particulares terminan intoxicando completamente el sistema político. Todo esto, entonces, lo que le dice a uno es, el punto de partida o el elemento central que le dice es las instituciones fuertes, instituciones que estén a favor de la producción e instituciones que estén a favor de la innovación, son, en la medida que existan países que tengan commodities, van a poder beneficiarse enormemente de ellos, y en la medida que no existan, los auges de precios de commodities pueden terminar deteriorando el crecimiento. En la región que vimos durante la fase ascendente, decía que lo mostraba Sergio Clavijo, en el caso colombiano, mayores crecimientos durante el periodo de la bonanza, menor crecimiento ahora en la caída de los precios. La fase no ha sido traumática en algunos países, en otros sí. La fase de caída de los precios de los commodities en algunos países ha venido con un desplome muy fuerte en el crecimiento, en aumentos de la pobreza, etcétera. En otros ha sido de alguna manera más moderado, ese es el caso en Colombia. Y de cualquier manera, tanto para unos como para otros, el hecho es que las economías tienen menor capacidad de crecer a la tasa que estaban creciendo antes, que era alrededor del 5%, ahora los cálculos del llamado crecimiento potencial, que en algunos países estaban entre 4 y 5%, ya en muchos están entre 2,5 y 3,5%, tienen un impacto de largo plazo. Para terminar, veo que ya se me acabó el tiempo. Para resumir esto, decir, los commodities han sido importantes y lo serán en América Latina, especialmente en América del Sur, donde hay países con riqueza natural. El truco de todo esto tiene que estar asociado, hay margen de diversificación dentro de los mismos commodities y las tendencias que de una manera muy rápida traté de enumerar sobre lo que podrían ser en el futuro el comportamiento de los precios de los commodities. Muestran, por ejemplo, que la agricultura, los productos agrícolas tienen un enorme potencial y no solamente se requiere buscar de alguna manera diversificación dentro de los commodities, sino diversificar por fuera de commodities, en la producción de diferentes commodities. Para eso la flexibilidad de la economía importa, flexibilidad para poder trasladar recursos de un sector hacia otro. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, con la misma educación, con que funcionen bien el sistema de precios y con mecanismos para amortiguar las fluctuaciones de ingresos. Y ya voy a terminar. En todo esto, repito, las instituciones que incentiven el trabajo y la innovación y no la búsqueda de rentas, no la búsqueda de ir captando rentas dentro del mismo Estado, son fundamentales. ¿Qué tipo de instituciones? Instituciones económicas. Por ejemplo, la competencia. La competencia es fundamental, tanto la competencia en el mercado interno, sino como la competencia en el lado internacional. Eso tiene un impacto fundamental. Las instituciones fiscales, las instituciones financieras, para citar solamente algunos. Y, por supuesto, el capital humano. El capital humano siempre ha sido un determinante central del crecimiento económico y lo es. Y juega un papel fundamental, por supuesto, en todos los países productores de commodities. Con esto termino, agradezco con ustedes la atención y muchas gracias.